Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de Teología Sistemática 1, donde continuaremos nuestro estudio, ahora con la doctrina de la creación y la doctrina del hombre. ¿Qué queremos decir cuando usamos la palabra creación? Los teólogos cristianos han tendido a utilizar el término en una de dos formas: en referencia a la actividad de Dios al crear y o en referencia al resultado de la misma actividad creadora de Dios. O sea, cuando se refiere ya a la naturaleza, los hombres, los animales, todas esas cosas que Dios creó, también se llama la creación de Dios. El testimonio bíblico de la creación. La Biblia da testimonio de la actividad creadora de Dios y ese testimonio es parte fundamental de lo que los cristianos hoy han de creer y enseñar acerca de la creación misma. El Antiguo Testamento, por ejemplo, allí por supuesto en el libro de Génesis, que Génesis significa inicio, aparecen los primeros relatos de la creación, dice cómo Dios hizo las cosas. Hay en muchísimos de los otros libros del Nuevo Testamento donde se habla acerca de esta creación, inclusive en el libro de los Salmos, libros como el profeta Isaías, etc. En el Nuevo Testamento, aquellos pasajes del Nuevo Testamento que se refieren específicamente a la creación son numéricamente menores a los del Antiguo Testamento, pero sus autores presuponen el hecho de la creación. Dado que ya todo está hablado y explicado en el Antiguo Testamento, digamos que no invierten tanto tiempo en esto. La creación es mencionada en cada uno de los cuatro principales tipos de literatura neotestamentaria: en los Evangelios, en el libro de los Hechos como libro histórico, las epístolas, o sea, las cartas, y el libro profético del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Una formulación de la doctrina cristiana de la creación. La doctrina cristiana de la creación no debe construirse únicamente sobre el fundamento de las afirmaciones bíblicas, sino que debe asimismo tomar en cuenta la historia de la doctrina cristiana, tanto sus contribuciones como sus desafíos. La naturaleza y la importancia de la creación. Veamos primeramente la dependencia del orden creado. Por su misma naturaleza, el orden creado es dependiente, no es eterno o último. Nada de lo creado es absoluto. La criatura es limitada y mortal, hablando de la creación con vida, así como lo son la hierba, las flores. Isaías 40 del 6 al 8 habla acerca de eso. Por consiguiente, la adoración idolátrica de lo creado es pecado. En el capítulo 1 del libro de Romanos habla acerca de eso, de manera especial en el versículo 25, habla como de esa locura en que cayó la raza humana, de la idolatría, y va degenerándose espiritualmente. Más bien, la creación debe apuntar a la eterna soberanía de Dios, como habla el Salmo 90, versículo 1 y versículo 2. La creación en cuanto a libre actividad de Dios. La creación es una expresión de la libre actividad de Dios como creador. En un sentido estricto, la creación no era necesaria. Dios no creó nada para complementarse a sí mismo. O sea, Dios no necesitaba la creación para existir. Él existía desde antes de, y no la necesita realmente para su existencia. La creación a partir de la nada, como se le llama también, creatio ex nihilo. O sea, que Dios creó todo cuando no había nada, porque hay diferentes teorías que hablan que existían cosas, que inclusive hay teorías que le atribuyen eternidad a la materia, y eso lo veremos un poco brevemente más adelante. La virtud de la creación. En el principio, el estado de la creación era tal que el Creador pudo pronunciar que era buena, como nos habla en el capítulo 1 de Génesis, versículo 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31, porque todo lo que Dios era bueno, era bueno. La creación y la redención. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 19 al 23, por ejemplo, allí se nos habla de que la creación misma va a ser redimida, no solamente el hombre. Claro, cuando hablamos de la creación, en este caso, estamos excluyendo de esa redención a los ángeles caídos. Cristo no murió en la cruz por los ángeles, ¿verdad? Caídos.
En este caso, los demonios, que son Satanás y sus demonios, son ángeles caídos. Para ellos no hay redención. La redención fue por el hombre y como resultado también la misma creación, como nos habla en Romanos 8 del 19 al 23, va a ser restaurada. Dios va a hacer nueva todas las cosas. Va a arreglar todo lo que dañó el pecado, que no solamente dañó al ser humano, sino que la creación misma, como nos narra en Génesis capítulo 3, fue maldecida. La creación en cuanto a historia, pero no historia tal como se la registra comúnmente. Hubo testigo del Éxodo, hubo testigo de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, pero no hubo testigo de la creación, ¿verdad? La creación es algo que lo aceptamos por fe, o sea, el hecho de que Dios creó todas las cosas es un acto de fe. Agustín de Hipona, el famoso pensador y filósofo cristiano y teólogo, fue el primer pensador cristiano que enseñó claramente que el tiempo se originó con la creación, al momento de Dios crear. Así la creación no puede ser explicada por ninguna analogía humana e histórica. Por ejemplo, cuando se habla de Jesucristo, sobre todo Lucas, dice quién era el emperador de la época cuando él nació, etcétera. Hace una comparación histórica, pero la creación no hay con qué compararla. ¿Qué había en ese momento? No había nada. Solamente Dios era el que existía. La creación en cuanto a afirmación de fe. La creación es una afirmación o un artículo de fe, es decir, se le conoce por medio de la fe. El propósito de la creación. La respuesta que más comúnmente se da es que la creación ocurre para glorificar al mismo Dios. Para eso Él la hizo, para su gloria. Y así nos habla en Isaías 43, en el versículo 7, la segunda parte, o sea, la parte B, cuando dice, a quien he creado para mi gloria. Parece entonces ofrecer este versículo una respuesta clara. Una segunda respuesta es que Dios creó el universo para dar expresión a su propia naturaleza, a lo que Él es. Puntos de vista contrarios acerca de los orígenes de la creación y la problemática contemporánea. Miremos entonces puntos de vista contrarios acerca de los orígenes de la creación. Existe algo que se llama el dualismo. El dualismo es un sistema religioso y filosófico que admite la existencia de dos principios diversos y contrarios entre sí, como el espíritu y la materia, el cuerpo y el alma, el bien o el mal, y que entre uno y otro siempre están en un eterno choque, en un eterno conflicto. Existe el dualismo metafísico. Según este punto de vista, Dios y la materia son dos principios autoexistentes, distintos el uno del otro y coeterno el uno del otro. Si recuerdan, este es uno de los principios que le mencioné hace un rato, en los cuales se le atribuye eternidad a la materia, lo cual por supuesto es un error. Esta creencia está presente en muchas religiones de origen oriental, por ejemplo, en el yin y el yang, este famoso círculo que tiene algo como si fuera una ameba, vamos a decir, negra y otra blanca y con un puntico. Ese es el símbolo del yin y el yang, pero que es todo, forma parte de la religión, sobre todo en la China. El dualismo está presente también en lo que es el hinduismo. También existe el dualismo moral, el dualismo demiúrgico y bueno, todo eso se amplía más en el material que ustedes tienen. Otro asunto es el emanantismo monista. Según esta posición, el universo es de la misma sustancia que Dios y es producto de una serie de superabundancias o emanaciones de la naturaleza o del ser de Dios, ¿verdad? Por supuesto, esas son creencias erróneas. La creación desde la eternidad. Según este punto de vista, la creación fue un acto de Dios en toda la eternidad. Desconecta a la creación del comienzo del tiempo y tiende hacia el dualismo porque postula un proceso eterno de creación equivalente a sostener que la materia es eterna, ¿verdad? La creación de la materia por Dios en la eternidad, según esta creencia de la creación desde la eternidad. La creación de la materia por Dios en la eternidad. Según esta variante, la materia es eterna, pero fue creada de algún modo por Dios o por una deidad.
O sea, pareciera una contradicción, porque si fue creada, entonces no puede ser eterna. Pero lo triste es que hay personas que creen eso. La creación de seres espirituales de la eternidad por Dios. Orígenes enseñó que un mundo de seres espirituales o racionales ha sido creado eterna o atemporalmente por Dios, o sea, fuera del tiempo. En el periodo moderno, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea, los mormones, esta iglesia enseña que toda la humanidad tuvo otrora, o sea, anteriormente, una vida preexistente como seres espirituales y que Satanás y una tercera parte de estos espíritus se rebelaron y fueron lanzados a la tierra en una existencia incorpórea, o sea, sin cuerpo. La tierra habría sido creada para que otros espíritus preexistentes tuvieran una morada. A diferencia de Orígenes y de los mormones, los pensadores cristianos tradicionales han rechazado la idea de la persistencia de las almas humanas, o sea, que no existían antes de que Dios nos creara aún físicamente. Continuamos. Vamos a hablar ahora, continuando en esta doctrina, acerca de la evolución atea. Esta evolución atea, también llamada naturalismo o materialismo. Ellos dicen que las causas naturales son suficientes para poder explicar todo lo que existe. Según los creyentes en esta cosmovisión, todas las formas de vida han surgido sin intervención divina como resultado de un proceso natural que todavía persiste, pues la materia en sí, o la energía, bajo las condiciones adecuadas, tiene el poder intrínseco de asumir nuevas funciones y de desarrollarse hasta tomar formas orgánicas. En otras palabras, en generar vida, según ellos. Esta posición también se conoce como naturalismo evolutivo. En contraposición a todas estas posiciones, la doctrina cristiana de la creación enseña que el único Dios eterno y trino creó el universo entero y sus formas de vida, incluyendo a los seres humanos de novo, o sea, de la nada, y que Dios asimismo sustenta este orden creado y lo dirige hacia el fin o la meta que Dios mismo ha elegido. La creación y la problemática contemporánea. La creación y la teoría astrofísica acerca del origen del universo. Por ejemplo, la teoría astrofísica del Big Bang o la gran explosión. Por cierto, esta teoría normalmente en el mundo cristiano muchos la ven como una teoría completamente atea. Y la verdad es que no. Esta teoría tiene ciertas cosas que más bien respaldan lo que dice la Biblia y respaldan otras teorías bíblicas. ¿Por qué? Porque realmente el universo se está expandiendo. Y si el universo se está expandiendo es porque en un momento dado estuvo compacto, ¿verdad? Y entonces, el problema es que esta teoría dice como que no explica de dónde viene esa materia, esa energía que originó la explosión. Pero la Biblia sí nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, hágase la luz. Hágase la luz. Entonces ahí se origina. O sea, que más bien esta teoría del Big Bang en parte, y porque es real que el universo se está expandiendo, respalda muchas de las cosas que nos dice la palabra de Dios. La creación y los datos geológicos acerca de la edad de la Tierra. Sobre eso también se abunda en el material porque realmente el tema es muy, pero muy amplio. La creación y o la evolución de los seres humanos. A partir de la publicación en 1859 de la obra de Charles Darwin, The Origin of the Species, o sea, el libro del origen de las especies, la idea de la creación divina se ha visto confrontada con la idea de la evolución de los seres humanos, constituyéndose esta confrontación en un problema importante para los cristianos y para la civilización occidental, más bien, perdón. Muy bien. Continuamos entonces con lo que es la doctrina del hombre. Perdón. El origen del hombre. La doctrina escritural. El relato escritural del origen del hombre está contenido en Génesis 1 del 26 al 27 y en Génesis 1, 2, 7. Por ejemplo, ahí está bien ya conciso y preciso.
Teorías antiescritutarias, o sea, contrarias a lo que dice la Biblia. La doctrina pagana de la generación espontánea es una. Hay otra que se llama teorías del desarrollo. Por ejemplo, la teoría darwiniana. El carácter ateo de esta teoría es muy evidente, por cierto. Este señor Charles Darwin realmente admite ciertas debilidades de su teoría. Y por cierto, es una teoría y por lo tanto no se ha podido comprobar. Lo triste es que muchas personas y muchos lugares científicos hablan de esta teoría como si fuese algo comprobado, pero no lo es. Una de las excelentes cualidades del señor Darwin es su sinceridad, decían. Él reconoce que existen graves objeciones contra la doctrina que está tratando de establecer. Admite que si una especie se deriva de otra por lentas gradaciones, sería natural esperar que se vieran por todas partes los pasos intermedios o eslabones de conexión. Los famosos eslabones perdidos que no han aparecido ni van a aparecer, por supuesto. La naturaleza del hombre. La doctrina escritural. Las escrituras nos enseñan que Dios formó el cuerpo humano del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Y devino entonces un alma viviente. En base de este relato, el hombre se compone de dos principios distintivos, cuerpo y alma. El uno material y el otro inmaterial. El uno corpóreo y el otro espiritual. O sea, el único físico y el otro intangible, podríamos decir. Esta realmente viene siendo la teoría que se llama bicotómica, pero en el SENTI lo que pensamos y creemos es en base a la teoría tricotómica, que dice que el ser humano está compuesto por tres áreas, que son espíritu, alma y cuerpo. O sea, dos áreas inmateriales, dos áreas intangibles y el área física, que es el cuerpo. Y tiene el respaldo bíblico de Primera de Tesalonicenses 5:23, cuando dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Del origen del alma. Teoría de la preexistencia. Hay teorías que dicen que el alma existía desde antes de que Dios creara el cuerpo, lo cual es antibíblico. Está también la teoría traducionista. Esta teoría niega que el alma sea creada. Por otra parte, afirman que es producida por la ley de la generación, siendo tan verdaderamente derivada de los padres como el cuerpo. O sea que el alma también la proveen los padres. Mientras que la teoría creacionista, que es una teoría cristiana, enseña lo siguiente: la doctrina común de la Iglesia y especialmente de los teólogos reformados ha sido siempre la de que el alma del niño no es generada ni derivada de sus padres, sino que es creada por la acción inmediata de Dios, y tiene respaldo de Zacarías 12, versículo 1. La unidad de la raza humana. La doctrina escritural acerca del hombre es que la raza no es solo la misma en clase, sino la misma el origen. Todos son hijos de un padre común y tienen una naturaleza en común. Este padre en común sería Adán y serían Eva, ¿verdad? Adán y Eva, de ellos devenimos todos. Pues lo mismo Noé y su familia luego del diluvio son descendientes también de Adán y Eva, los 8 que se salvaron en el diluvio. El estado original del hombre. La doctrina escritural que dice incluye los siguientes puntos. Primero, que el hombre fue creado originalmente en un estado de madurez y perfección. Esto significa que no fue creado en un estado de infancia, sino que cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, lo creó ya adultos. Los teólogos suelen decir que el cuerpo fue creado inmortal, e impasible. Con respecto a la inmortalidad, es cosa cierta que si el hombre no hubiera pecado, no habría muerto. El hombre también fue creado en rectitud original, y Dios le otorgó el dominio sobre todas las criaturas de la naturaleza. Ahí quedamos en nuestra clase por hoy y les motivo a que sigan abundando más en el material que se les ha entregado. Que Dios le bendiga y que sigan desarrollándose más y más en el Señor.